Bienvenidos al reinado de Fernando VII. Todo comenzó con el Tratado de Valenciennes entre Napoleón y Fernando VII, quien recupera los derechos a la corona y le dejan volver a España. En abril de 1814 recibe el Manifiesto de los Persas, firmado por diputados absolutistas. El texto censura la labor de las Cortes de Cádiz y condena la soberanía nacional, pidiendo al rey que se suprimieran las Cortes y las reformas aprobadas en ellas, incluida la Constitución de 1812. El 4 de mayo, el rey promulga un decreto de Valencia, que anulaba las reformas aprobadas en las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución de 1812. Lo que dijo en este discurso fue lo siguiente: Declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución ni a decreto alguno de las Cortes Generales y Extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas, sino a declarar aquella Constitución y tales decretos nulos y de ningún valor y efecto ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos. Se inicia el sexenio absolutista de 1814 a 1820. Comienza con la detención de los liberales más importantes y la disolución de las Cortes. Apoyado por la Iglesia y los grandes terratenientes, anuló la libertad de prensa, restableció la Inquisición y la Mesta, permitió la vuelta de los jesuitas y restauró la sociedad estamental. El rey se enfrentó a problemas como la inestabilidad de gobierno, la crisis en Hacienda y oposición liberal, con pronunciamientos como los de Spodmina, Porlier y Lacy, y el pronunciamiento de 1820 de Riego en Cabezas de San Juan, Sevilla. Se inicia el trienio liberal de 1820 al 23, tras restablecerse la Constitución de 1812, donde se restablecieron las siguientes leyes aprobadas en Cádiz. Además, se instauró la milicia nacional y se expulsa a los jesuitas. Los liberales se dividieron en dos facciones, los moderados y los exaltados. Entre los moderados destacan Argüelles y Martínez de la Rosa. Y entre los exaltados protagonistas de la Revolución de 1820, Mendizábal y Alcalá Galiano. Lo que defendían ambos bandos era lo siguiente. Además, hasta 1822 gobernaron los moderados. Los 100.000 hijos de San Luis, mandados por Francia por orden de la Santa Alianza en el Congreso de Verona de 1822, pusieron fin al régimen liberal, dando lugar a la década absolutista ominosa de 1823 al 33, llegando a un reformismo moderado. Los liberales sufrieron represión y muchos se exiliaron. Hubo intentos de insurrección como Riego, Empecinado y Torrijos. Se llevaron a cabo las siguientes reformas, y López Ballesteros consiguió impulsar el comercio. El régimen tenía dos enemigos, los liberales exaltados y los realistas. Y los realistas ultras se alinearon en torno a Carlos María Isidro, el heredero. Fernando VII, tras la posibilidad de tener una hija, publica la pragmática sanción derogando la ley sálica, permitiendo reinar a las mujeres. Carlos María Isidro rechazó el procedimiento y reclamó la vigencia de la ley sálica. Así nace el problema del carlismo. Finalmente, en 1832, Fernando VII confirma los derechos sucesorios de su hija Isabel, formando gobierno con Cea Bermúdez. Al morir Fernando VII, María Cristina hereda la corona en nombre de su hija Isabel, iniciándose la Primera Guerra Carlista. Al tiempo se produce un proceso de independencia de las colonias americanas. Las causas son el reformismo borbónico del siglo XVIII, la extensión de las ideas ilustradas y liberales y la debilidad de España. Además, se distinguen dos periodos. En la primera etapa, la burguesía criolla, con la experiencia norteamericana, promovió juntas y depuso a virreyes y capitanes generales, rechazando la autoridad de la Junta Central Suprema, que buscaba apoyos en Inglaterra y Estados Unidos. Estallan insurrecciones como la del cura Hidalgo en México, Simón Bolívar en Venezuela y José Francia en Paraguay. La segunda fase está marcada por la reacción absolutista con Fernando VII, que no impidió la independencia argentina. Además de acciones revolucionarias, Simón Bolívar libera Ecuador, Venezuela y Colombia. San Martín logra la independencia de Chile en 1818, Iturbide la de México en 1822 y Sucre en Ayacucho, Bolivia y Perú en 1824. Hacia 1825, solo Cuba y Puerto Rico junto a Filipinas permanecerían en la corona española. La principal consecuencia fue la debilidad en el comercio y España quedó relegada a un papel de potencia de segundo orden. Los nuevos estados fueron neocolonizados por Inglaterra y Estados Unidos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que, aunque haya sido un poco largo porque había mucha información, os haya gustado muchísimo. Y nada, nos vemos en segundos de historia la semana que viene. Hasta luego.